Mi nombre es Griselda Vargas, y a mis 62 años, creía haber entendido que el secreto de una vida tranquila residía en el arte de ser invisible. Durante los últimos 15 años, había perfeccionado esa habilidad hasta convertirla en una segunda piel. Me movía por el mundo como una viuda modesta, una mujer de hábitos sencillos y sonrisa amable, la clase de persona a la que se saluda con cortesía pero en la que nadie repara dos veces. Era un disfraz perfecto, tejido con la tela de la normalidad, y me había servido bien. Hasta esta noche, la copa de champaña, delgada y fría entre mis dedos, se sentía como un objeto extraño, un accesorio de un mundo al que yo había renunciado a pertenecer. A mi alrededor, en los jardines de una hacienda de ensueño en San Miguel de Allende, 200 personas reían, bebían y celebraban la unión de mi único hijo Javier con Valeria Montes. El aire olía a jazmín y a dinero, una mezcla embriagadora que a mí solo me producía una ligera náusea. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el ambiente, elegante y discreta, el telón de fondo perfecto para el murmullo de conversaciones sobre viajes a Europa y las últimas adquisiciones de arte. Había elegido mi atuendo con el cuidado de un estratega militar, un vestido de seda de un sobrio azul marino, sin adornos ostentosos, complementado únicamente por el collar de perlas que había sido de mi abuela. Nada que gritara opulencia, nada que atrajera la atención. Era el uniforme de una madre orgullosa pero discreta, la viuda de un ingeniero que, según todos sabían, le había dejado una pensión cómoda pero nada extravagante. Vi a mi hijo Javier. A sus 32 años, se veía más feliz de lo que lo había visto en mucho tiempo, con el rostro iluminado mientras bailaba con su nueva esposa. Valeria era una visión. Su vestido, una cascada de encaje y pedrería, probablemente había costado más que mi coche. Se movía con la gracia de alguien que sabe que es el centro del universo, con una sonrisa practicada que nunca llegaba del todo a sus ojos verdes y calculadores. Fue entonces cuando me vio, dejó a Javier en la pista de baile con una caricia en la mejilla y se dirigió hacia mí, no sola, sino flanqueada por sus padres, Ricardo y Patricia Montes. Patricia goteaba diamantes y desdén a partes iguales. Ricardo, un hombre que había sido imponente pero que ahora tenía la mirada cansada de quien lucha por mantener las apariencias, forzaba una sonrisa. «Griselda querida», canturrió Valeria, su voz tan dulce que empalagaba. «Quería presentarte formalmente a mis padres». Me preparé, enderezando la espalda. Conocía este ritual. Lo había experimentado en las 2 cenas anteriores a la boda. Era el momento en que Valeria, sutilmente, me colocaba en mi lugar, el de la sencilla mujer de clase media, que había tenido la suerte de emparentar con su ilustre familia. «Mamá, papá», continuó, su mano con la manicura perfecta rozando apenas mi hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sentía como el de un entomólogo marcando un espécimen. «Les presento a la mamá de Javier». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de sus padres y de cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para oír. «Esta es la vergüenza familiar con la que tenemos que cargar». Las palabras cayeron en el aire perfumado como esquirlas de hielo. El cuarteto de cuerdas pareció desafinar. Un pequeño círculo de silencio se formó a nuestro alrededor. Patricia Montes soltó una risita ahogada, una pequeña crueldad envuelta en seda. La sonrisa de Valeria se ensanchó, satisfecha de su pequeña ejecución pública. El tiempo se detuvo. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El dolor fue agudo, un puñal inesperado en el corazón. No por mí, yo estaba acostumbrada a ser subestimada. Fue por Javier, por la memoria de mi esposo Mateo, por todo lo que habíamos construido en silencio. Y entonces, la copa se deslizó de mis dedos. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol fue desproporcionadamente alto, un grito de protesta en medio de la elegancia forzada. 200 pares de ojos se giraron hacia mí. La mujer de azul marino con un charco de champaña y cristales rotos a sus pies. La humillación era completa. Era el cuadro que Valeria había querido pintar. La suegra torpe, fuera de lugar, la mancha en su lienzo perfecto.
Pero entonces algo cambió. El rostro de Ricardo Montes, que hasta ese momento me había mirado con la indulgencia distraída que se reserva para el servicio, se transformó. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos, antes aburridos, se abrieron de par en par, fijos en mi cara con una expresión de incredulidad, de pánico y sobre todo de reconocimiento. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua. «Señora», susurró, la palabra apenas audible por encima del murmullo que empezaba a crecer. Dio un paso vacilante hacia mí, ignorando a su esposa y a su hija. «Señora Vargas». Su voz tembló. ¿No es usted la mujer de la Junta de Adquisición de Montes Corp, la inversionista fantasma? El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de incomodidad, era un silencio denso, cargado de electricidad. El rostro de Valeria se contrajo. Su sonrisa perfecta se desvaneció para dar paso a una máscara de pura confusión. Patricia dejó de reír. En ese instante, bajo la luz de los candelabros y ante la mirada de toda la élite de San Miguel de Allende, mi disfraz de 15 años se hizo trizas junto con la copa de champaña. Ya no era invisible. Y por la expresión de terror en el rostro de Ricardo Montes, supe que mi vida, y la de ellos, estaba a punto de volverse infinitamente más complicada. La hacienda, el murmullo de los invitados, el rostro pálido de Ricardo Montes, todo se desvaneció, reemplazado por el eco de un recuerdo, tan vívido que casi podía oler el ozono del viejo equipo de laboratorio. 15 años atrás, mi vida no olía a jazmín, sino a solventes químicos y al café recalentado que Mateo, mi esposo, bebía a todas horas. Éramos ingenieros químicos, los dos. Nos conocimos en la universidad, dos almas curiosas unidas por una pasión compartida por las moléculas y las ecuaciones. Nuestra vida era modesta, pero rica en ideas. Vivíamos en una casa pequeña en la colonia Narvarte, con un laboratorio improvisado en el garaje que era el verdadero corazón de nuestro hogar. Javier, entonces un adolescente de 17 años, se quejaba del olor y del ruido. Pero incluso él entendía que en ese caos de tubos de ensayo y pizarras llenas de fórmulas, sus padres eran felices. Mateo era un genio. No lo digo con el orgullo ciego de una viuda, lo digo como una científica que tuvo el privilegio de trabajar a su lado. Donde yo veía problemas, él veía patrones. Donde yo veía límites, él veía posibilidades. Durante casi una década, estuvo obsesionado con una idea, un sistema de filtración de agua a escala industrial basado en polímeros catalíticos. Era un proyecto que todos los expertos consideraban demasiado caro, demasiado inestable, imposible. Pero imposible no era una palabra que Mateo reconociera. Recuerdo las noches interminables, las cenas olvidadas sobre la mesa de la cocina, los fracasos que nos dejaban agotados y los pequeños avances que nos daban aliento para seguir un día más. Yo era su ancla, su colaboradora, la que comprobaba sus cálculos y le recordaba que debía dormir. Javier creció en ese ambiente, aprendiendo a respetar el trabajo duro y la perseverancia por pura ósmosis. Y un día, funcionó. En una tarde lluviosa de octubre, con el olor a tierra mojada colándose por la ventana del garaje, lo vimos. Agua contaminada, espesa y oscura, entraba por un lado del prototipo y salía por el otro, tan clara y pura que reflejaba nuestras caras de asombro. Nos abrazamos en silencio, rodeados de nuestro caos, sabiendo que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. La patente fue una guerra. Las grandes corporaciones intentaron intimidarnos, ofrecernos una miseria, robarnos la idea. Pero Mateo, el soñador despistado, resultó ser un negociador formidable. Con la ayuda de un joven y brillante abogado, un tal licenciado Morales, luchó por el valor de su trabajo. La venta se cerró en una fría sala de juntas en Santa Fe, un conglomerado tecnológico alemán. Nunca olvidaré el número en el cheque, $22 millones. Se sentía irreal, como un error de imprenta. En el coche, de vuelta a casa, ninguno de los dos habló. Mateo simplemente tomó mi mano. No era una celebración exuberante, era un momento solemne, casi aterrador. El peso de esa nueva realidad
era inmenso. Esa noche, sentados en nuestra pequeña cocina, tomamos la decisión que definiría los siguientes 15 años de nuestras vidas. Javier estaba en su último año de preparatoria, soñando con estudiar marketing y abrir su propia agencia. Era un buen chico, con los pies en la tierra. «Griselda», dijo Mateo, su voz seria, «no quiero que este dinero cambie a nuestro hijo. He visto lo que la riqueza repentina le hace a la gente. Quiero que Javier aprenda el valor del trabajo, que luche por sus sueños, que se caiga y se levante por sus propios méritos. Quiero que construya su propio camino, no que viva a la sombra de una fortuna que no ganó». Sus palabras resonaron con todo lo que yo creía. Queríamos darle a nuestro hijo herramientas, no un trono. Le dijimos que habíamos recibido una compensación sustancial por la patente, lo suficiente para vivir muy cómodamente y asegurar su educación, pero nada que sonara a una cifra que alterara la vida. Javier, inmerso en su propio mundo de exámenes y novias, lo aceptó sin hacer preguntas. Probablemente imaginó que habíamos ganado un par de millones. A lo sumo, el dinero, bajo la experta gestión del licenciado Morales, empezó a trabajar por sí solo. Invertimos en acciones, en bienes raíces, en startups tecnológicas que Mateo, con su increíble intuición, sabía que iban a despegar. El capital creció de forma exponencial, pero la vida tiene una forma cruel de equilibrar la balanza. 5 años después de la venta, a Mateo le diagnosticaron un cáncer agresivo. Luchó con la misma tenacidad con la que había luchado en su laboratorio, pero fue una batalla que no pudo ganar. En sus últimos días, en la quietud de nuestra habitación, me tomó la mano. «Prométeme, Gris», susurró, su voz debilitada. «Prométeme que seguirás con el plan. Protege a Javier, no de la pobreza, sino de la facilidad. Deja que se convierta en el hombre que sabemos que puede ser». Se lo prometí. Fue la última promesa que le hice, y la he cumplido. He vivido discretamente, administrando un imperio financiero en silencio, mientras el mundo solo veía a la viuda del ingeniero. He visto a Javier graduarse, luchar para encontrar su primer trabajo, fundar su propia pequeña agencia, comprar su apartamento con un crédito hipotecario por el que trabajó duramente. Cada uno de sus logros, ganados con su propio sudor, era un tributo a la promesa que le hice a Mateo. Pero ahora, el insulto de Valeria resonaba en mis oídos, una burla no solo a mi vestido azul, sino a todo ese sacrificio, a toda esa historia. Ella, que valoraba a las personas por lo que aparentaban, no tenía idea del legado que acababa de escupir. Y yo, la mujer invisible, sentí una llama fría encenderse en mi interior. Había protegido el secreto para salvaguardar el alma de mi hijo. Ahora, quizás, tendría que revelarlo para proteger su futuro. La revelación de Ricardo Montes en la boda no fue un rayo en un cielo sereno. Fue la culminación de una serie de pequeñas tormentas eléctricas que yo había estado observando, con creciente inquietud, durante los 8 meses que Javier y Valeria habían estado saliendo. Valeria era una maestra de la agresión sutil, de los pequeños alfilerazos verbales que duelen más que un golpe directo. Recuerdo la primera vez que Javier la trajo a mi apartamento. Yo estaba nerviosa, como cualquier madre que conoce a la mujer que ha capturado el corazón de su hijo. Había preparado sus chiles en nogada favoritos, una receta familiar que llevaba todo el día. Mi apartamento en Polanco es espacioso y lleno de luz, pero no es un penthouse de revista. Los muebles son de buena calidad, pero tienen la pátina del tiempo y de los buenos recuerdos. En las paredes no cuelgan obras de arte cotizadas, sino fotografías de Mateo, de un Javier niño con las rodillas raspadas, de nuestros viajes a Oaxaca y a la selva lacandona. Es un hogar, no una vitrina. Valeria entró y sus ojos lo escanearon todo en segundos. No era una mirada de curiosidad, sino de tasación. Como un inspector de aduanas buscando mercancía de contrabando. «¡Qué acogedor!», dijo finalmente. La palabra acogedor pronunciada como si fuera sinónimo de pequeño y anticuado. Con el éxito que está teniendo Javier en su agencia, pensé que vivirías en un lugar más moderno. Quizás en uno de los nuevos desarrollos en Santa Fe. Javier se rió, ajeno al veneno en el cumplido.
A mi mamá le gusta su barrio, ¿verdad, mamá? Dice que tiene alma. Sí, querida, respondí, sonriendo mientras le ofrecía una copa de vino. Las almas, a diferencia de las fachadas de cristal, tienden a perdurar. Valeria me devolvió la sonrisa, pero sus ojos me decían que consideraba mi comentario una cursilería. Durante la cena, interrogó a Javier sobre los márgenes de beneficio de su agencia, sobre sus planes de expansión, sobre si había considerado buscar inversionistas ángeles para acelerar el crecimiento. No era el interés de una pareja amorosa, era la diligencia de vida de un socio corporativo. Disfrazaba su ambición materialista con un lenguaje de apoyo y motivación. Y Javier, ansioso por impresionarla, se lo tragaba todo. Unas semanas después, tuvo lugar otro incidente. Estábamos en un almuerzo familiar, y Valeria contaba, con una falsa modestia que resultaba insultante, cómo había rechazado a un pretendiente, el hijo de un industrial muy conocido. Era un encanto, de verdad, suspiró, mientras jugaba con su carísimo reloj, y su familia, bueno, digamos que no tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero le faltaba chispa, ambición. Entonces conocí a Javier, y vi ese fuego en sus ojos. Supe que era un hombre que construiría su propio imperio, y para mí, eso es mucho más valioso. El amor verdadero no se basa en el dinero que tienes, sino en el potencial que posees. Era un discurso brillante, diseñado para halagar a Javier y al mismo tiempo establecer sus propias credenciales como alguien que estaba por encima de las preocupaciones materiales. Pura hipocresía. Mi amiga y vecina, doña Carmen, una mujer viuda como yo, pero con una lengua tan afilada como su ingenio, me lo confirmó unos días después. Nos tomábamos un café en su balcón, que tenía vistas al mío. Griselda, no quiero ser metiche, comenzó, lo que siempre significaba que estaba a punto de serlo, pero el otro día vi a tu futura nuera hablando por teléfono aquí abajo, y digamos que el tono no era el de una santa desinteresada. ¿Qué oíste, Carmen?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Carmen imitó la voz melosa de Valeria. Claro, Mónica, es adorable que todavía no se dé cuenta de su potencial, pero para eso estoy yo. Solo necesita un pequeño empujón. Y el guardarropa adecuado. Imagínate, todavía cree que comprar en Palacio de Hierro es un lujo. Y luego se rió. Te lo digo, Griselda, esa muchachita no está enamorada de tu hijo. Está enamorada de su plan de negocios para tu hijo. Las palabras de Carmen, aunque crueles, resonaron con la verdad que yo no quería admitir. Había intentado hablar con Javier de forma sutil. ¿Estás seguro, mijo? El matrimonio es un paso muy grande. Valeria parece muy enfocada en el éxito material. Javier se puso a la defensiva de inmediato. Mamá, por favor, tú no la conoces. Es ambiciosa, sí, pero por los dos. Quiere que construyamos algo grande juntos. ¿No es eso lo que tú y papá hicieron? ¿No deberías estar feliz por mí? Su argumento me desarmó. ¿Cómo podía decirle que la ambición que él veía en Valeria era un apetito voraz, mientras que la de su padre había sido una curiosidad intelectual? ¿Cómo podía explicarle que Mateo y yo nunca habíamos perseguido el dinero, sino que el dinero había sido el subproducto de nuestra pasión? Decirle eso sería revelar el secreto, y no estaba preparada. Así que guardé silencio, esperando, rezando para que el amor de mi hijo fuera genuino y que mis instintos de madre, por una vez, estuvieran equivocados. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. Las grietas ya estaban ahí, y la boda, con todo su esplendor y su crueldad, solo las había convertido en una fractura expuesta. La noche después de la boda, el silencio de mi apartamento era un rugido. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con su energía inagotable, una sinfonía de sirenas lejanas, música y vida. Pero dentro de mis cuatro paredes, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mis padres, y el latido acelerado de mi propio corazón. Debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Mi hijo se había casado. Debería estar mirando las fotos, sonriendo ante los recuerdos, sintiendo esa mezcla agridulce de orgullo y nostalgia. En cambio, me sentía como una intrusa en mi propia vida, una espectadora de un drama que se había salido del guión.
me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente al recordar la sensación del cristal rompiéndose. En el reflejo del oscuro ventanal, no vi a una poderosa matriarca financiera, la dueña anónima de un portafolio de inversiones que valía más que la hacienda entera donde se había celebrado la boda. Vi a una mujer de 62 años, sola, con el maquillaje ligeramente corrido y un vestido azul marino que de repente se sentía como una armadura demasiado pesada. Caminé por el pasillo y me detuve frente a la fotografía que presidía la sala. Era mi favorita. Mateo y yo en la playa de Cipolite, unos 20 años atrás. Estamos riendo, con el pelo alborotado por el viento y la piel dorada por el sol. Mateo tiene su brazo alrededor de mis hombros y en sus ojos brilla esa inteligencia traviesa que tanto amaba. Éramos jóvenes, no teníamos ni idea de los millones que nos esperaban, pero éramos inmensamente ricos. ¡Ay, Mateo!, susurré al retrato, un hábito que había adquirido desde su muerte, una conversación unilateral que me mantenía cuerda. ¿Estoy haciendo lo correcto? Nuestra promesa, la he guardado como un tesoro. He visto a Javier convertirse en un hombre de bien, un hombre que valora el esfuerzo. Pero mira lo que ha pasado. Mi silencio le ha permitido traer a nuestra familia a una mujer que es veneno, una mujer que nos desprecia por ser exactamente lo que queríamos que nuestro hijo admirara. Apoyé la frente en el cristal frío del marco. Proteger a nuestro hijo de la facilidad me está alejando de él. No puedo decirle la verdad sin que sienta que toda su vida ha sido una mentira, pero no puedo seguir callada mientras esta mujer lo manipula y nos insulta. A veces, mi amor, este secreto pesa demasiado. Ojalá estuvieras aquí para guiarme, para decirme qué hacer. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el reflejo de mis propios ojos cansados mirándome desde la fotografía. Me senté en el viejo sillón de cuero, el sillón de Mateo. Todavía conservaba la forma de su cuerpo, o quizás era solo mi imaginación. El apartamento, que antes me parecía un santuario de paz, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada objeto contaba una historia, un capítulo de la vida que había elegido ocultar. La modesta colección de cerámica oaxaqueña, comprada en mercados de pueblo, no en galerías de lujo. La primera edición de 100 años de soledad, que Mateo me regaló en nuestro aniversario, con una dedicatoria escrita con su letra casi ilegible. La alfombra persa gastada que habíamos comprado después de ahorrar durante un año entero, mucho antes de la patente. Todo era una mentira, y todo era la más profunda verdad. Era la vida que habíamos elegido, la vida que valorábamos, pero a los ojos de Valeria, y quizás pronto a los ojos del mundo, todo era un fraude, un disfraz. Me di cuenta de la profunda ironía de mi situación. Había acumulado una fortuna que podía mover mercados, comprar y vender empresas, cambiar el destino de miles de personas. Tenía el poder de destruir a la familia Montes con una sola llamada telefónica a mis abogados. Y sin embargo, en esa noche silenciosa, me sentía completamente impotente, porque el verdadero campo de batalla no era el financiero, era el corazón de mi hijo. Si revelaba la verdad bruscamente, corría el riesgo de que Javier me viera como una manipuladora, una mentirosa. Podría, en su confusión y dolor, ponerse del lado de su esposa. Si atacaba a Valeria directamente, parecería una suegra celosa y resentida, confirmando la caricatura que ella había pintado de mí. Durante 15 años, mi estrategia había sido la paciencia, la discreción, el movimiento silencioso de las piezas en un tablero que solo yo podía ver. Había funcionado, pero Valeria había pateado el tablero, había cambiado las reglas del juego, y ahora yo tenía que decidir si levantaba las piezas y las volvía a colocar, o si le prendía fuego al tablero entero. El reloj dio las 2 de la mañana. Me levanté y fui a mi estudio. Encendí la computadora y abrí los archivos encriptados que contenían el verdadero estado de mis finanzas. Los números brillaban en la oscuridad, fríos, impersonales, poderosos. No eran solo cifras, eran munición. La promesa a Mateo seguía siendo sagrada. Protegería a Javier. Pero de repente comprendí que protegerlo ya no significaba mantenerlo en la ignorancia. Quizás, ahora, protegerlo
significaba armarlo con la verdad, por dolorosa que fuera. La mujer invisible había muerto en esa fiesta. Era hora de que Griselda Vargas, la que recordaba cada fórmula y cada ecuación, la que había ayudado a construir un imperio desde un garaje, volviera a escena. Apenas había dormido. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, dibujando rayas de luz en la alfombra, pero no traía consigo la calidez ni la esperanza de un nuevo día. Solo una sensación de premonición, la calma tensa que precede a una tormenta. Estaba preparando un café, fuerte y amargo, cuando el teléfono sonó. Eran exactamente las 7 de la mañana. Era Javier. «Mamá». Su voz sonaba extraña, una mezcla de pánico y agotamiento. Podía oír el eco de una habitación grande y vacía detrás de él, probablemente la suite nupcial de la hacienda. «Javier, mijo, ¿estás bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No, mamá, no estoy bien». «Nada está bien», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No sé qué pasó anoche. Después de que te fuiste, fue un infierno». Me senté en la silla de la cocina, agarrando el teléfono con fuerza. «Cuéntame». «Fue el papá de Valeria, Ricardo. Se volvió loco. Apenas te fuiste me arrinconó. Estaba pálido, sudando. Me preguntaba cosas que no entendía, sobre papá, sobre sus patentes. Me preguntó si tú habías hecho inversiones importantes». La incredulidad en la voz de Javier era palpable. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, manteniendo mi voz lo más neutra posible. Le dije la verdad. Le dije que papá era un ingeniero brillante y que su patente nos había dejado en una buena posición, pero nada más. Le dije que tú vives de forma modesta, que eres discreta. Y él me miraba como si yo fuera el idiota más grande del mundo. Se reía, mamá. Una risa fea. Decía tu madre, el tiburón silencioso. Cerré los ojos, imaginando la escena. Javier, mi hijo, atrapado en una red de intrigas que yo misma había tejido a su alrededor para protegerlo. Y Valeria, continuó, su voz bajando a un susurro. Ella estaba diferente. No me defendió, solo observaba, hacía preguntas frías, como una abogada. Quería saber fechas, nombres de empresas, detalles del acuerdo de la patente. Sentí como si me estuvieran interrogando, mamá, en mi noche de bodas. El dolor en su voz era una herida abierta. No era solo la confusión, era la primera punzada de la traición. La mujer con la que se había casado, la que supuestamente lo amaba por su potencial, se había transformado en una inquisidora en el momento en que el olor del dinero de verdad, había aparecido en el aire. «Mamá, ¿qué está pasando?», suplicó. «Por favor, tienes que decirme la verdad. El señor Montes cree que eres una especie de magnate secreta, una inversionista que opera en las sombras. Es una locura. Dice que te reconoció de una reunión donde compraron su empresa. ¿Eso tiene algún sentido para ti?». Cada palabra era una oportunidad para confesarlo todo, para decirle, «Sí, mijo, es verdad. Compré la empresa de tu suegro y la tuya, y probablemente el edificio donde tienes tu oficina. Soy rica, inmensamente rica». Pero las palabras se atascaron en mi garganta. La promesa a Mateo. El miedo a romper la imagen que mi hijo tenía de sí mismo, la de un hombre hecho a pulso. «Javier», dije, eligiendo mis palabras con sumo cuidado, «el mundo de los negocios es complicado. A veces la gente ve fantasmas donde no los hay. Tu suegro perdió su empresa. Está bajo mucho estrés. Quizás me confundió con alguien más». Era una mentira débil, una verdad a medias, y ambos lo sabíamos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de decepción. «No te creo, mamá», dijo finalmente, y sus palabras me dolieron más que el insulto de Valeria. «Te conozco ese tono de voz. Es el que usas cuando no quieres contarme algo. Como cuando papá enfermó y me decías que solo era un resfriado». Tenía razón. La discreción, mi armadura, se había convertido en un muro entre nosotros. «Lo siento, Javier», susurré. «Es complicado». «Pues necesito que se descomplique», estalló.
su frustración finalmente desbordándose. Valeria quiere que almorcemos los tres hoy. Dice que tenemos que aclarar las cosas como una familia. Pero no sé qué es las cosas, no sé qué familia. Siento que todo el mundo sabe algo que yo no. La invitación era una citación, una trampa. Valeria no quería aclarar nada, quería confirmar sus sospechas. Quería medir el tamaño del premio que creía haber ganado. Está bien, mijo, dije, mi voz recuperando la calma. La decisión estaba tomada, ya no podía esconderme. Si Valeria quería jugar, jugaríamos, pero en mi tablero y con mis reglas. Iré a ese almuerzo. Dile que yo elijo el lugar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la taza de café sin tocar. El calor se había ido, dejando solo un líquido frío y amargo. Como mi realidad. La llamada de mi hijo no había sido una petición de ayuda. Había sido un ultimátum. La verdad estaba saliendo a la luz, con o sin mi permiso, y yo tenía que asegurarme de que, cuando todo saliera, yo fuera quien controlara la narrativa. El juego había comenzado. Elegí el restaurante con la precisión de un cirujano. No uno de los lugares ostentosos y de moda que Valeria frecuentaba, donde el precio del menú era más importante que la calidad de la comida. Elegí el Contramar, en la Roma. Un lugar luminoso, bullicioso, famoso por su pescado fresco y su ambiente relajado pero sofisticado. Era un lugar donde la verdadera élite de la ciudad, la cultural e intelectual, no la de los nuevos ricos, iba a comer. Era mi territorio, no el de ella. Un mensaje sutil pero claro. Llegué puntual. Valeria y Javier ya estaban allí, sentados en una mesa junto a la ventana. Valeria había elegido el asiento desde donde podía ver y ser vista por todo el restaurante. Llevaba un traje sastre de lino blanco que gritaba dinero y unas gafas de sol tan grandes que parecían ocultar más sus intenciones que el sol. Javier, a su lado, parecía una sombra, con los hombros encogidos y la mirada perdida en el mantel. La felicidad radiante de la noche anterior se había evaporado. «Griselda», exclamó Valeria, levantándose para darme 2 besos al aire, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. «Gracias por venir». Pensamos que era crucial hablar, aclarar cualquier malentendido. Su sonrisa era una obra de arte de la falsedad. «Por supuesto, querida», respondí sentándome. «La comunicación es la base de toda familia sana». El mesero se acercó y Valeria tomó el control inmediatamente. «Traiga una botella de M de Minuti», ordenó, sin siquiera mirar la carta de vinos. Era una elección deliberada, un rosado francés, caro y de moda, una forma de establecer su estatus, para celebrar nuestra nueva familia. El almuerzo comenzó con una tensión que se podía cortar con el cuchillo del pescado. Javier permanecía en silencio, moviendo la comida en su plato. Valeria, por otro lado, estaba en su elemento. Después de unos minutos de charla insustancial sobre la luna de miel, un safari en Kenia, por supuesto, fue directa al grano, aunque con la astucia de un depredador que rodea a su presa. «¿Sabes, Griselda?», comenzó, dándole un sorbo a su vino. «Anoche, después de ese desafortunado incidente, mi padre me contó algunas historias fascinantes sobre su experiencia en el mundo corporativo. Me tiene fascinada. Me imagino», dije, probando mi ceviche. «Estaba delicioso». «Sí, hablamos mucho sobre adquisiciones, sobre cómo a veces los compradores son anónimos, fondos de inversión, compañías fantasma. Estudié un MBA en Wharton, ¿sabes? El tema de las finanzas corporativas me apasiona». Me miró por encima de su copa, sus ojos verdes buscando una reacción. No le di ninguna. Javier carraspeó, incómodo. «Valeria, ¿a dónde quieres llegar con esto?». Ella lo ignoró, manteniendo su mirada fija en mí. «Papá mencionó que cuando Montes Corp fue adquirida, el comprador fue increíblemente discreto, un fondo de inversión europeo del que nadie había oído hablar. Y la única representante que vieron en persona fue una mujer, según él, muy elegante, callada, pero con un aire de autoridad indiscutible. Dejé los cubiertos a un lado. El juego era evidente. El mundo está lleno de mujeres elegantes y con autoridad. «Valeria», dije con una sonrisa serena. «Cierto», concedió, «pero aquí es donde se pone interesante.
Sacó su teléfono de su bolso de diseñador y lo deslizó sobre la mesa. En la pantalla había una fotografía, obviamente una captura de pantalla de un artículo de noticias en línea. La calidad era pésima, granulada y oscura. Mostraba a un grupo de hombres con traje firmando papeles en una sala de juntas. Parcialmente oscurecida por el hombro de un abogado, se veía a una mujer de espaldas. Llevaba un vestido azul marino. «La foto no es buena», dijo, con una voz casual que no engañaba a nadie. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso, es notablemente similar a la tuya, Griselda, y mi padre recuerda perfectamente ese vestido. Dice que le llamó la atención porque era el único toque de color en un mar de trajes grises. Javier se inclinó para ver la foto, su ceño frunciéndose en confusión y luego, lentamente, en una terrible sospecha. Levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Tuve que admirar la tenacidad de Valeria. Había pasado la noche investigando, buscando, conectando los puntos. Era inteligente, no había duda, pero su inteligencia estaba al servicio de la codicia, no de la curiosidad. «Qué coincidencia tan curiosa, querida», repetí, usando las mismas palabras que en la boda. Esta vez, sin embargo, tenían un filo diferente. La sonrisa de Valeria se tensó. «Sí, ¿verdad?», casi tan curiosa como el hecho de que mi padre recordara el apellido Vargas asociado a una brillante patente de ingeniería, o como el hecho de que la oferta de compra por su empresa llegó justo cuando estaban al borde de la quiebra, como si alguien supiera exactamente cuándo atacar. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. «No me malinterpretes, Griselda, no te estoy acusando de nada, solo estoy tratando de entender a la familia en la que he entrado, porque si mi suegra es, de hecho, una brillante y reservada genio de las finanzas, creo que es algo que su hijo y yo deberíamos saber, por el bien de la planificación futura». Ahí estaba. La palabra clave. Planificación. No se trataba de la verdad, se trataba del dinero, de su acceso a él. Miré a mi hijo, a su rostro pálido y atormentado. Estaba atrapado en el medio, un peón, en un juego que apenas comenzaba a comprender. Y luego miré a Valeria, a su expresión expectante y triunfante. Creía que me tenía acorralada. Creía que estaba a punto de confesar, de abrirle las puertas de la bóveda del tesoro. Lo que no sabía era que yo no estaba acorralada, simplemente la estaba dejando entrar un poco más en la trampa. A la mañana siguiente, el bullicio del contramar fue reemplazado por el silencio solemne y el olor a cuero viejo de la oficina del licenciado Morales en la colonia Juárez. Morales no era solo mi abogado, era un ancla con mi pasado. Un hombre de casi 70 años, con el pelo blanco y unos ojos astutos detrás de unas gafas anticuadas, había sido el confidente de Mateo, el arquitecto de nuestra discreción y el guardián de nuestros secretos. Era más familia que abogado, así que la joven loba ha comenzado a mostrar los dientes, dijo, después de que le relatara el almuerzo en detalle. No parecía sorprendido. Morales nunca se sorprendía. No solo los dientes, Morales, las garras, la fotografía, las preguntas. Está construyendo un caso. Quiere confirmación. La confirmación es solo el primer paso, Griselda, respondió, recostándose en su sillón de cuero que crujía como si suspirara. Después vendrá la expectativa y después la exigencia. Se levantó y caminó hacia un archivador de caoba. Anticipando esto, me tomé la libertad de hacer algunas averiguaciones preliminares sobre la familia Montes después de tu llamada de anoche. Sacó una carpeta delgada y la puso sobre su escritorio. No me gusta lo que veo. Me acerqué mientras él abría la carpeta. Dentro había una serie de documentos, informes de crédito, registros de propiedad, análisis financieros. Como sabes, Montes Corp estaba al borde de la bancarrota cuando la adquiriste. Ricardo Montes era un pésimo administrador. Se expandió demasiado rápido, pidió préstamos que no podía pagar. Fue un clásico caso de ego superando al sentido común. Lo recuerdo, dije. Por eso fue una buena inversión.
La empresa tenía buenos cimientos, solo necesitaba una gestión sensata. Exacto, asintió Morales. Pero aquí está el problema. Ricardo no aprendió la lección. El dinero que recibió por la venta, la mayor parte se ha ido. Malas inversiones, un estilo de vida que se negaron a reducir. La magnífica hacienda donde tu hijo se casó está hipotecada hasta el 80% de su valor actual. Viven de préstamos, de tarjetas de crédito y de la apariencia de una riqueza que ya no existe. La información no me sorprendió del todo, pero la escala de la precariedad sí. Eran un castillo de naipes y Valeria lo sabía. Por eso su urgencia, su desesperación. Pero aquí viene la ironía, mi querida Griselda, continuó Morales, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Recuerdas que, como parte de la adquisición, para facilitar la transición, mantuvimos a Ricardo Montes con un contrato de consultoría? Un puesto generosamente pagado para que salvara las apariencias. Asentí. Era para evitar una revuelta entre los viejos directivos. Bueno, dijo Morales, levantando un dedo. Ese contrato de consultoría es actualmente su principal y casi única fuente de ingresos fijos, y la empresa que le paga cada mes. Es una de tus filiales. En esencia, Griselda, tú has sido el salvavidas financiero de tu consuegro durante los últimos 3 años, sin que él lo supiera. Me quedé en silencio, asimilando la deliciosa y terrible ironía de la situación. El hombre cuya hija me había llamado vergüenza familiar estaba viviendo en parte de mi generosidad anónima. Pero Morales no había terminado. Su expresión se volvió seria de nuevo. Hay más, algo más preocupante. Mi contacto en una agencia de seguridad corporativa me informó esta mañana de algo. Valeria Montes se reunió ayer por la tarde, después de su almuerzo contigo, con un representante de Ashford Investigaciones Privadas. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tan buenos son? Los mejores y los más caros. Se especializan en rastreo de activos, en desenredar complejas estructuras corporativas. No son los detectives que siguen a maridos infieles. Son los que los gobiernos y las grandes corporaciones contratan para encontrar dinero escondido. Si Valeria los ha contratado, no está jugando. Va en serio. El aire en la oficina pareció enrarecerse. Esto ya no era una disputa familiar. Se estaba convirtiendo en una guerra. Valeria no se detendría ante una negativa. Estaba dispuesta a excavar, a exponer, a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que creía que le pertenecía. ¿Qué tan vulnerables somos, Morales?, pregunté, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Morales me miró directamente. Nuestras estructuras son legales e impecables, a prueba de auditorías, pero no son invisibles para un equipo como Ashford. Con tiempo y recursos, podrían rastrear la propiedad de las compañías fantasma hasta llegar a ti. No pueden tocar el dinero, pero pueden exponer el secreto, la exposición. Esa era su arma. La publicidad no deseada, el escándalo, la clase de atención que yo había evitado durante 15 años, y el impacto que tendría en Javier. Ella cree que me tiene acorralada, dije. Más para mí misma que para Morales. Cree que puede usar la amenaza de la exposición para forzarme a negociar. Y tiene razón, dijo Morales suavemente. Es una estrategia inteligente, despiadada, pero inteligente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el ajetreo de la ciudad. Gente común, con problemas comunes. Por un momento, los envidié. Luego, me di la vuelta y miré a mi viejo amigo y abogado. Pues se equivoca, dije, y sentí que una determinación fría y clara se asentaba en mi interior. No estoy acorralada. Ella ha abierto la puerta de mi casa sin ser invitada, pensando que era una cabaña. No tiene idea de que acaba de entrar en la fortaleza de un ejército. Si quiere jugar a los detectives, Morales, vamos a enseñarle cómo lo hacen los profesionales. Salí de la oficina del licenciado Morales con una claridad que no había sentido en días. La confusión y el dolor habían sido reemplazados por una resolución gélida. Valeria había declarado la guerra, y yo, a regañadientes, había aceptado los términos, pero no iba a luchar en su campo de batalla, iba a crear el mío propio. Esa tarde,
Llamé a doña Carmen. Necesitaba una dosis de su pragmatismo sin adornos. Nos sentamos en su balcón, rodeadas de sus geranios en flor, con una jarra de agua de Jamaica entre nosotras. Le conté todo: la revelación en la boda, las sospechas de Valeria, la contratación de los investigadores privados. Carmen escuchó en silencio, sus ojos oscuros y penetrantes sin perder un solo detalle. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento, dando un sorbo a su bebida. Así que la gata callejera resultó ser una tigresa, dijo finalmente. Siempre supe que era lista. Lo que no sabía es que fuera tan descarada. No es descaro, Carmen, es desesperación. Acabo de enterarme de que su familia está prácticamente en la ruina. Peor aún, sentenció ella. Un animal hambriento es el más peligroso. Me miró fijamente. ¿Y ahora qué vas a hacer, Griselda? Sé que tienes recursos que yo ni me imagino. Podrías aplastarlos como a una cucaracha. Es más complicado. Javier está en medio. Ay, Javier, suspiró Carmen, negando con la cabeza. Ese niño tuyo tiene un corazón de oro y a veces la inteligencia de un ladrillo. Está cegado. Hizo una pausa y luego me hizo la pregunta que yo misma me estaba haciendo. Amiga, ten cuidado. Conozco esa mirada en tus ojos. La he visto en los hombres de negocios justo antes de cerrar un trato hostil. ¿Haces esto por justicia, por proteger a tu hijo? ¿O lo haces por venganza? La pregunta flotó en el aire cálido de la tarde. Tuve que ser honesta conmigo misma. Una parte de mí, la parte que se sintió humillada en esa boda, anhelaba ver la cara de Valeria cuando se diera cuenta del poder al que se había enfrentado. Anhelaba la retribución. Pero entonces pensé en Mateo, en su rostro cansado pero sereno en sus últimos días, en su sueño de un hijo que construyera su vida sobre cimientos de esfuerzo y valores, no sobre un colchón de dinero. Lo hago por el legado de Mateo, respondí. Y supe que era la verdad. Él y yo trabajamos toda la vida creyendo en la integridad, en la inteligencia, en la creación de valor. No en la apariencia, no en el engaño, no en la codicia. Y esa mujer, ella representa todo contra lo que luchamos. No se trata de venganza, Carmen, se trata de una desinfección, de extirpar un cáncer antes de que haga metástasis en mi familia. Carmen asintió lentamente, satisfecha con mi respuesta. Entonces, que así sea, pero hazlo con la cabeza, no con las tripas, como una ingeniera, no como una suegra herida. Su consejo era sabio. La emoción era un lujo que no podía permitirme. Esa noche, me encerré en mi estudio, no para mirar números, sino para planificar una estrategia. Valeria estaba investigándome. Era hora de invertir los papeles. Hice una llamada a un contacto que Morales me había recomendado hacía años, el director de una de las firmas de ciberseguridad y análisis de datos más discretas del país. Eran los mejores, y su lealtad, como la de Ashford, tenía un precio muy alto. Buenas noches, dije, cuando una voz neutra respondió al otro lado de la línea. Mi nombre es Griselda Vargas. El licenciado Morales me sugirió que podría necesitar sus servicios. Tengo un problema de adquisición de información. Durante la siguiente hora, les di los nombres. Valeria Montes, Ricardo Montes, Patricia Montes. Les di acceso a un fondo ilimitado. Mis instrucciones fueron simples y precisas. Quiero saberlo todo, dije, mi voz tranquila y firme. Cada deuda, cada llamada, cada correo electrónico, cada transacción con tarjeta de crédito, cada reunión. Quiero un perfil completo de sus vulnerabilidades financieras y personales. Valeria ha contratado a Ashford para que investigue mi pasado. Yo los quiero a ustedes para que me muestren su presente y su futuro probable. Sean discretos, sean rápidos, sean exhaustivos. Colgué el teléfono y una sensación de calma se apoderó de mí. Había movido mi primera pieza. La mujer invisible se había puesto su propio manto de invisibilidad, pero esta vez no era para esconderse, sino para cazar. Valeria creía que estaba jugando al ajedrez, moviendo sus peones y alfiles para acorralar a mi rey. Lo que no entendía era que yo no era el rey.
Yo era la dueña del tablero, de las piezas y de las reglas del juego. Y estaba a punto de recordárselo. El teléfono de mi estudio sonó. Era un mensaje de texto de Javier. Mamá, Valeria y yo necesitamos hablar contigo. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería gestionar esta nueva información. ¿Podemos pasar mañana por la noche? Ideas, sonreí para mis adentros. Por supuesto que tenía ideas. Dejé que mi respuesta fuera simple y acogedora. Claro que sí, mijo. Los espero, aquí en casa, con tranquilidad. La trampa estaba puesta. Y la presa, ansiosa, se dirigía directamente hacia ella. Llegaron a las 8 en punto, con la puntualidad de quien asiste a una reunión de negocios decisiva. Javier parecía nervioso. Su mirada iba de mí al suelo, como si temiera lo que estaba por venir. Valeria, en cambio, irradiaba una confianza casi palpable. Llevaba un vestido elegante y profesional, y en lugar de un bolso de noche, cargaba un portafolio de cuero que colocó sobre la mesa de centro con un aire de importancia. Había venido preparada para una negociación. Yo, por mi parte, había preparado el escenario con cuidado. No había botellas de vino caro ni aperitivos gourmet, solo una jarra de agua de limón con chía y un plato de galletas caseras. Quería que el ambiente fuera el de mi hogar, no el de una sala de juntas, para acentuar el contraste con su actitud corporativa. Mamá, gracias por recibirnos, comenzó Javier, su voz tensa. Esta es su casa, hijos, respondí con calidez, aunque el nudo en mi estómago me decía que esta noche marcaría un antes y un después. Valeria tomó la palabra, asumiendo el rol de líder de la reunión. Griselda, quiero empezar diciendo que lamento profundamente cualquier tensión que haya surgido. Mi única intención es asegurar el bienestar y la estabilidad de nuestra familia, ahora que somos una. Era una apertura ensayada, las palabras de un político antes de presentar una ley impopular. Asentí, invitándola con un gesto a continuar. Abrió su portafolio, revelando una serie de documentos pulcramente impresos y encuadernados. He estado pensando mucho, dijo, su voz adoptando el tono de una presentadora de TED Talk, y he llegado a la conclusión de que la riqueza familiar, especialmente cuando es sustancial, funciona mejor cuando se gestiona de forma estratégica y transgeneracional. La discreción que has mantenido es admirable, pero puede ser ineficiente y arriesgada. Javier la miraba, claramente abrumado e impresionado a partes iguales por su aparente profesionalismo. Por eso, continuó Valeria, deslizando el documento principal por la mesa hacia mí, he preparado una propuesta preliminar. El título, en una tipografía elegante, decía: Propuesta para la creación de la Fundación Familiar Vargas Montes. Sentí una oleada de ira tan fría que casi me dejó sin aliento, pero mi rostro permaneció impasible. La audacia, la presunción. Ni siquiera se había confirmado la escala de mi riqueza, y ella ya le había puesto su apellido. Una fundación, dije, mi voz suave. ¿Con qué propósito? Múltiples propósitos, exclamó, sus ojos brillando con entusiasmo. Filantropía, para empezar. Causas benéficas que nos posicionarían favorablemente en la sociedad. Pero también, y esto es clave, ventajas fiscales y una estructura centralizada para la coordinación de inversiones. Un vehículo para proteger y hacer crecer el patrimonio para las generaciones futuras. Para nuestros hijos, la mención de sus futuros hijos fue un golpe maestro, diseñado para apelar a mi instinto de abuela. Hojeé el documento. Estaba detallado, con secciones sobre gobernanza, estrategia de inversión y distribución. Era un trabajo impresionante, sin duda preparado por un equipo de abogados caros. Según esta propuesta, dije, levantando la vista, la fundación sería gobernada por un consejo directivo. Exactamente, asintió Valeria sonriendo. Un consejo de fideicomisarios familiares. Lo más justo, creo yo, sería una representación equitativa. 3 miembros, tú como la fundadora, yo con mi experiencia en finanzas y Javier, 3 fideicomisarios, 3 votos. Muy democrático. Democrático. Quería que yo pusiera el 100% del capital a cambio de un 33% del control, y con Javier bajo su influencia, en la práctica,
ella tendría el voto decisivo. Era un golpe de estado corporativo disfrazado de planificación familiar. ¿Y el capital inicial? Pregunté, mi voz todavía conversacional. ¿Qué tenías en mente para esta fundación? Valeria se reclinó, como si estuviera a punto de concederme un favor. Bueno, para establecer credibilidad en el mundo filantrópico y tener un impacto real, necesitaríamos empezar con una cifra sustancial. Estaba pensando en un capital inicial de, digamos, 50 o 60 millones de dólares, como un buen punto de partida. 50 millones de dólares, como punto de partida, de la mujer que, hacía menos de una semana, me había presentado como un estorbo. Javier finalmente habló, su voz un susurro. Valeria, creo que estamos yendo muy rápido. Esto es demasiado. No, mijo, dije yo, cerrando suavemente el portafolio. Tu esposa ha pensado mucho en esto. Es una propuesta muy completa. Me levanté y caminé hacia la estantería, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado. Pero antes de discutir los detalles, Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta honesta? Ella me miró, su expresión triunfante. Por supuesto, Griselda. Me giré para enfrentarla. Toda esta planificación, esta estrategia, es impresionante. Pero hay algo que no está en estos papeles. La miré directamente a los ojos. ¿Amas a mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan simple y tan devastadora que el silencio que siguió fue absoluto. La confianza de Valeria se evaporó como agua en el desierto. Su rostro, tan compuesto y seguro momentos antes, se convirtió en una máscara de desconcierto. Miró a Javier, buscando ayuda, pero él la miraba a ella, con la misma pregunta ardiendo en sus propios ojos. ¿Qué clase de pregunta es esa?, tartamudeó finalmente, intentando recuperar el equilibrio. Una pregunta sencilla, respondí, mi voz tranquila pero implacable. Regresé a mi asiento pero no me senté. Me quedé de pie dominando la habitación. Te lo preguntaré de otra manera. ¿Te casaste con Javier, el hombre, el que tiene miedos y sueños y un corazón noble? ¿O te casaste con Javier Vargas, el activo, el boleto de entrada a una fortuna que sospechabas que existía? Eso es increíblemente injusto, protestó, su voz subiendo de tono. Claro que amo a Javier. ¿Lo amas?, repetí. Entonces explícame esto. Caminé hacia mi escritorio y recogí una carpeta delgada de color manila. No era tan impresionante como su portafolio encuadernado, pero su contenido era infinitamente más poderoso. Regresé a la mesa de centro y la abrí. Esto, dije, sacando el primer documento, es un registro de tus comunicaciones y pagos a Ashford Investigaciones Privadas durante las últimas 2 semanas. Veo que les diste un anticipo considerable. Investigar estructuras corporativas offshore es bastante caro. Por lo que veo, el color desapareció del rostro de Valeria. Javier miró el papel y luego a su esposa, con una incredulidad dolorosa. Valeria, ¿contrataste investigadores privados para investigar a mi madre? No es lo que parece, mi amor, dijo ella rápidamente, su voz perdiendo su pulido filo. Solo estaba tratando de entender la situación para protegernos. ¿Protegernos? O construir un caso, la corregí, sacando otro papel. Estos son los registros de tus consultas con el bufete de abogados Harrison Webb y Asociados, especialistas en disputas de patrimonio familiar y desafíos a fideicomisos. Parece una forma muy agresiva de entender la situación. La habitación se sentía cada vez más pequeña, el aire más denso. La fachada de Valeria se estaba desmoronando, revelando el pánico que había debajo. Y esto, continué, mi voz sin emoción, es lo más interesante. Puse un último conjunto de documentos sobre la mesa. Son los estados de cuenta de 3 nuevas líneas de crédito que abriste el mes pasado. Has acumulado una deuda considerable. Una deuda que, supongo, planeabas pagar con las mejoras financieras familiares que anticipabas después de la boda. Miré a Javier. Tu esposa no solo se casó contigo, mijo, invirtió en ti. Javier se levantó de un salto, como si el sofá quemara. Valeria, explícame esto, ahora mismo. Griselda,
Tienes que entender, dijo Valeria, ahora dirigiéndose solo a mí, su voz desesperada. Mi familia, no estamos en una buena posición. Solo intentaba asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿El de quién, exactamente?, pregunté, mi calma haciendo que su pánico pareciera aún más estridente. Porque según este perfil financiero que mis asociados prepararon, la situación de tu familia es considerablemente más precaria de lo que aparentas. Esparcí el resto de los papeles sobre la mesa: informes de crédito, registros de hipotecas, análisis de flujo de efectivo. La finca de tus padres está hipotecada casi al límite. Sus cuentas de inversión han sido liquidadas para mantener su estilo de vida. Y la mayor parte de los ingresos actuales de tu padre provienen de un contrato de consultoría que yo he mantenido a través de la nueva administración de Montes Corp. Javier miraba los papeles, su rostro una mezcla de confusión, ira y una angustia tan profunda que me rompió el corazón. Mamá, ¿cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Porque Javier, dije, mi voz suavizándose al hablarle, cuando alguien intenta investigarme, yo los investigo a ellos. Y lo que encontré es que la familia de tu esposa ha estado viviendo con tiempo prestado y dinero prestado durante los últimos 3 años, pero la pieza final, la más cruel, aún no había llegado. Y luego, dije, sacando una última hoja de la carpeta, está esto. No era un documento financiero, eran impresiones de correos electrónicos. Estos son correos entre Valeria y su madre, de hace 3 semanas, justo antes de la boda. Leí en voz alta, mi voz clara y firme. Mamá, la boda será un gasto enorme, pero es una inversión necesaria. Una vez que esté dentro, podré manejar a la vieja. Javier es blando, hará lo que yo le diga. Lo primero es asegurar el acceso a los activos, y luego reestructuraremos todo para que tengamos el control. Fin de la cita. El silencio que siguió fue pesado, sofocante, como el aire antes de un terremoto. Javier miraba a Valeria, pero ya no la veía a ella. Veía a una extraña, una estratega, una enemiga. Valeria se quedó sin palabras. La cazadora había sido cazada, la jugadora había sido superada. La mujer que había venido a presentar un plan para tomar el control de mi fortuna, se encontraba ahora expuesta, desarmada y completamente derrotada en el centro de mi sala. La verdad finalmente estaba sobre la mesa, y era más fea y más brutal de lo que nadie, especialmente mi hijo, podría haber imaginado. La reunión tuvo lugar 2 días después. El escenario ya no era la calidez de mi hogar, sino la fría neutralidad de la sala de conferencias más grande en el despacho del licenciado Morales. La larga mesa de caoba pulida actuaba como una línea divisoria en un campo de batalla. De un lado, estábamos Javier, Morales y yo. Del otro, Valeria, sus padres Ricardo y Patricia, y su nuevo abogado, un hombre llamado Marcus Webb, del bufete que ella había consultado. El ambiente era gélido. Javier no había vuelto a hablar con Valeria desde esa noche en mi apartamento. Se había mudado temporalmente a un hotel, pidiéndome espacio. Su presencia a mi lado hoy era una declaración silenciosa pero poderosa. Marcus Webb comenzó, su voz resonando con la falsa seguridad de los abogados caros. Seamos claros sobre por qué estamos aquí. Mi cliente, la señora Montes Vargas, ha descubierto que su suegra, la señora Vargas, ha estado ocultando deliberadamente un patrimonio sustancial. Esto no solo constituye un engaño emocional, sino que plantea serias dudas sobre posibles irregularidades fiscales que merecen una investigación a fondo. Era una amenaza velada, la misma que yo había anticipado. Querían usar a la agencia tributaria como un arma para forzar un acuerdo. El licenciado Morales respondió con una calma que rayaba en el aburrimiento. Señor Webb, las actividades financieras de mi clienta son completamente legales, transparentes para las autoridades pertinentes y están impecablemente documentadas. Las recientes inquietudes de su clienta parecen estar motivadas por una disputa personal más que por una preocupación cívica legítima. «Esto no es personal», intervino Valeria, su voz aguda. «Esto se trata de responsabilidad familiar y de la manipulación a la que Griselda ha sometido a todos». «¿Manipulación?»,
Pregunté, hablando por primera vez. Mi voz era baja, pero cortó el aire. Invertí en empresas de bajo rendimiento y las mejoré. Salvé empleos, incluyendo los de la compañía de tu padre. Mantuve mi privacidad porque prefiero la discreción a la publicidad. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral, Valeria. Compraste la compañía de mi padre y lo dejaste creer que había fracasado como empresario, espetó. Fue entonces cuando Ricardo Montes, que había permanecido en silencio con la mirada perdida, habló. Valeria, ya basta. Su voz era la de un hombre derrotado. Yo sí fracasé como empresario. La señora Vargas, de hecho, salvó mi empresa y mi reputación. Valeria lo fulminó con la mirada, traicionada por su propio padre. Webb, ignorando la interrupción, continuó con su ataque. Tenemos pruebas de un patrón de control. Las cuotas de consultoría pagadas al señor Montes, la investigación sobre las actividades personales de mi cliente. Todo apunta a un esfuerzo calculado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Me reí. No fue una risa fuerte, sino un sonido seco y sin humor. ¿Poder sobre su familia, señor Webb? Déjeme aclarar algo. Yo no controlo a su clienta, no le debo dinero, no le debo explicaciones. Y ciertamente, no le debo acceso a mi patrimonio. Pero le debes honestidad a tu hijo, saltó Valeria. Y me debes a mí un respeto básico como tu nuera. ¿Respeto? Dije, y sentí que el último vestigio de paciencia se evaporaba. Me incliné sobre la mesa, mirándola directamente. Me presentaste como una vergüenza familiar en mi propia cara, en la boda de mi hijo. Contrataste investigadores para escarbar en mi vida privada. Amenazaste con denunciarme a las autoridades para extorsionarme. ¿Y ahora te atreves a sermonearme sobre el respeto? El silencio en la sala fue total. Javier, que había estado observando todo como si viera una película de terror, finalmente habló. Su voz era ronca, llena de un dolor que me atravesó el alma. Se giró hacia Valeria. ¿Qué es lo que quieres, Valeria? ¿Qué se necesita para que esto termine? Ella intercambió una mirada rápida con su abogado. Luego, me miró a mí, sus ojos fríos y calculadores. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, un fideicomiso, con una gobernanza clara y políticas de distribución. Un acuerdo que proteja los intereses de todos. En otras palabras, tradujo Morales, quiere que la señora Vargas ponga su dinero en un fondo que usted pueda controlar. Quiero un arreglo justo, insistió ella. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal que dominaba el Paseo de la Reforma. El ángel de la Independencia brillaba bajo el sol. Observé el tráfico, la vida que seguía su curso, ajena a la guerra que se libraba en ese piso 20. Luego, me di la vuelta. Tengo una contrapropuesta, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Valeria, tienes 72 horas para retirar cualquier queja o investigación y cesar toda actividad en mi contra. A cambio, te proporcionaré un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó Webb, suspicaz. $5 millones, dije, y la cifra quedó suspendida en el aire. Un único pago. A cambio, firmas los papeles del divorcio, un acuerdo de confidencialidad perpetuo, y desapareces de la vida de mi hijo y de la mía para siempre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Javier me miraba, estupefacto. ¿Y si me niego?, desafió Valeria, aunque una chispa de codicia ya brillaba en sus ojos. Sonreí, y por primera vez en todo este calvario, fue una sonrisa completamente genuina. Entonces, querida, no obtienes nada. Tu padre pierde su contrato de consultoría mañana mismo. El banco que tiene la hipoteca de la hacienda, y que resulta ser uno en el que tengo una participación considerable, iniciará un proceso de ejecución hipotecaria. Y usaré no 5, sino $50 millones para enredarte en un litigio tan complejo y costoso que tus bisnietos seguirán pagando a los abogados. El ultimátum estaba sobre la mesa. Su futuro entero y el de su familia dependía de su siguiente decisión. El silencio era su respuesta. La sala de conferencias se quedó en un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los $5 millones colgaban en el aire, una cifra obscena y liberadora al mismo tiempo. Era el precio de la paz, el precio de mi hijo.
Marcus Webb, el abogado de Valeria, se inclinó y le susurró urgentemente al oído. Pude ver la matemática ocurriendo en tiempo real en su rostro, 5 millones en mano, libres de impuestos y sin riesgo, contra años de una batalla legal incierta y astronómicamente cara, contra una oponente con recursos virtualmente ilimitados. No había elección lógica, solo codicia versus orgullo. El rostro de Valeria era una tormenta de emociones conflictivas. La humillación luchaba contra el alivio, la ira contra el cálculo. Miró a Javier, quizás buscando un último vestigio de apoyo, de conexión. Pero mi hijo la miraba con los ojos vacíos de un hombre que contempla las ruinas de lo que creía que era su hogar. No había nada para ella allí. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Tienes hasta el mediodía de mañana, respondí mi tono final, sin espacio para la negociación. Después de eso, la oferta expira, y todas las consecuencias que he descrito se pondrán en marcha. El licenciado Morales tiene los papeles listos. Con eso, la reunión terminó. Los Montes y su abogado salieron de la sala como si caminaran por un campo minado. Javier se quedó atrás. La energía y la furia de la confrontación lo habían abandonado, dejándolo con una apariencia frágil y agotada. Se acercó a mí, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Mamá», dijo, su voz ronca. «¿Realmente acabas de comprar mi libertad?» Puse mi mano en su brazo, un gesto que no había hecho en años. «No, mijo, yo no compré nada. Simplemente te di la información que necesitabas para que tú mismo vieras el precio que ella le había puesto a tu matrimonio. La elección siempre fue tuya». Se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia la ciudad. «¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si toma el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era ella», respondí suavemente, «y podrás empezar a sanar y a seguir adelante con tu vida, libre de engaños». «¿Y si no lo hace? ¿Si decide luchar por mí?», preguntó, y pude oír la pequeña y desesperada chispa de esperanza en su voz. Mi corazón se encogió por él. «Entonces, mijo, seguirá sabiendo quién es ella, una persona dispuesta a destruir a todos a su alrededor por orgullo, y yo me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia». Javier me miró entonces, y en sus ojos vi algo nuevo, una mezcla de admiración, miedo y una comprensión incipiente de la mujer que era su madre. ¿Cuándo te volviste tan despiadada, mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. Tuve que pensar en ello seriamente. Despiadada no era la palabra que yo habría elegido. Estratégica, protectora, decidida. Pensé en Mateo, en mi promesa. Pensé en los 15 años de silencio, de contención, de observar el mundo desde las sombras. «Creo que siempre lo fui, Javier», dije finalmente. Simplemente nunca había tenido una razón para demostrarlo. La llamada llegó a las 11:47 de la mañana del día siguiente. El abogado de Valeria llamó al licenciado Morales. Aceptaban la oferta. A las 5 de la tarde, en la misma sala de conferencias, se firmaron los papeles. La transacción fue silenciosa y eficiente. Valeria no me miró ni una sola vez. Firmó cada documento con una mano firme, tomó su copia del acuerdo y se fue sin decir una palabra. El dinero fue transferido a una cuenta offshore que su abogado había designado. Y así, sin más, Valeria Montes desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Una semana después, Javier presentó la demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables. El proceso fue rápido y sin complicaciones, facilitado por el acuerdo que Valeria había firmado. Los meses que siguieron fueron difíciles para él. Hubo ira, hubo dolor, hubo una sensación de traición que lo dejó desconfiado y cerrado. También hubo una distancia entre nosotros. Me culpaba, no por lo que había hecho, sino por lo que no le había dicho durante todos esos años. Necesitaba su espacio, y se lo di. Sabía que la curación, como el duelo, tiene su propio ritmo y no puede ser apresurada. Yo, por mi parte, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. La guerra había terminado, había ganado, había protegido a mi hijo y el legado de mi esposo.
pero la victoria tenía un sabor amargo. El secreto que había guardado tan celosamente había explotado, y las ondas expansivas habían cambiado nuestra familia para siempre. La invisibilidad había sido mi refugio, y ahora, sin ella, tenía que aprender a vivir bajo una nueva luz. Pasaron 6 meses. 6 meses de conversaciones telefónicas cortas y educadas con Javier, de almuerzos ocasionales donde hablábamos del clima y de su trabajo, pero nunca de lo que realmente importaba. La herida entre nosotros estaba ahí, visible y sensible, y ninguno de los dos sabía cómo empezar a cerrarla. Yo le di su tiempo, respetando su necesidad de redefinir su mundo, un mundo donde su padre era una leyenda, su madre una magnate y su matrimonio una transacción comercial. Entonces, una tarde de domingo, el teléfono sonó. Era él. «Hola, mamá», dijo, y por primera vez en meses, oí una nota de ligereza en su voz. «Hola, mijo. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mamá. De hecho, estoy muy bien». Hizo una pausa. «Quería contarte algo. Conocí a alguien». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y aprensión. «Ah, sí. Eso es maravilloso, Javier. Cuéntame». «Se llama Sofía», dijo, y el nombre me resultó vagamente familiar. «Es maestra de primaria. Es increíble, mamá. Es divertida, es inteligente, es amable, y no tiene ni la más remota idea de que tienes dinero». «¿Cómo lo sabes?», pregunté, sonriendo para mis adentros. «Porque el otro día, hablando de nuestras familias, le conté que mi padre había sido un ingeniero brillante, pero que había muerto joven, y que mi madre era una viuda sencilla que vivía cómodamente en un lindo apartamento en Polanco y conducía un coche fiable». «¿Y qué dijo ella?», pregunté, conteniendo la respiración. «Ella sonrió», dijo Javier, y pude oír su propia sonrisa a través del teléfono, y dijo: «Suena como la clase de mujer que sabe lo que realmente importa en la vida, la que tiene las prioridades en orden». Una ola de alivio tan inmensa me invadió que tuve que sentarme. Sofía, por supuesto, la chica de la que había estado enamorado en la universidad, la que doña Carmen siempre había dicho que era demasiado buena para él. La vida a veces tiene una forma maravillosa de dar segundas oportunidades. «Suena perfecta, Javier», dije, mi voz embargada por la emoción. «Lo es, mamá. Me hace feliz, me hace sentir normal». Hizo otra pausa, esta vez más larga. «Me gustaría que la conocieras. ¿Qué te parece si cenamos los 3 el próximo domingo? En tu casa». «Me encantaría. Nada me haría más feliz». «Genial», dijo, y luego su tono se volvió más serio. «Pero, mamá, una cosa. Dime, cuando cenemos, ¿puedes ser solo tú, la mujer que me crió, la que me enseñó a trabajar duro y a tratar a la gente con respeto, la que hacía los mejores chiles en nogada del mundo?» Su voz era una súplica suave. «¿Puedes, por favor, dejar a la magnate corporativa en casa?» Me reí. Una risa genuina y liberada que brotó desde el fondo de mi alma. Después de 15 años de ocultar quién era, finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre ser invisible y ser privada. La magnate era una parte de mí, una herramienta que usaba cuando era necesario, pero no era quien yo era. Yo era la viuda de Mateo, la madre de Javier, Griselda. «Claro que sí, mi hijo», respondí, mi corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho, mucho tiempo. «Seré solo tu madre». Hice una pausa juguetona. «Pero que conste que, si resulta que ella también ha contratado investigadores para rastrear nuestras finanzas, se cancelan todas las apuestas». Javier se rió al otro lado de la línea, una risa relajada y feliz. «Trato hecho, mamá. Trato hecho». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante mí, un mar de luces y promesas. Por primera vez en meses, el futuro se veía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. El dinero podía comprar empresas y silenciar enemigos, pero la verdadera riqueza, me di cuenta en ese momento, era mucho más simple. Era el sonido de la risa de tu hijo, era la promesa de una cena familiar. Era saber que, al final del día, habías criado a un hombre capaz de reconocer a una mujer que valora el corazón, no el contenido de una cuenta bancaria. Esa
y no otra, era la única herencia por la que Mateo y yo siempre habíamos luchado. Y esa noche supe con certeza que la habíamos protegido,